Ya, a ver, reitero mis saludos, colegas. Buenas tardes. Vamos a entonces a iniciar la sesión de hoy, en la que vamos a trabajar gestionar contenidos con Google Drive y también vamos a ver lo que es los formularios de Google o Google Forms, que son dos herramientas muy interesantes para el trabajo en la escuela o de manera general el trabajo educativo de un docente, ¿no? En el caso de Google Drive, bueno, es una herramienta dentro de lo que es la suite de Google, la cual nos permite de alguna manera guardar o almacenar cualquier tipo de archivo, en este caso en Internet, en la nube, ¿no? Nosotros tenemos, teniendo la cuenta de Google de manera gratuita, tenemos 15 gigas de un almacenamiento que va a estar en Internet, que es gratuito, y en el que podemos guardar cualquier tipo de documento. ¿Cuáles son las ventajas en sí del Google Drive? ¿No? ¿Qué ventajas nos presenta? Bueno, una de ellas es ver los archivos de cualquier lugar. Yo puedo estar en cualquier sitio y puedo acceder a mis documentos desde el smartphone, desde la tablet, desde la laptop, ¿no? Y no solo eso, sino también los puedo compartir con algunos otros colegas, con mis estudiantes, ¿no? De repente quiero compartirles mi portafolio docente, lo puedo hacer de una manera sencilla. Ellos lo único que tienen que hacer es ir a su cuenta de Drive y acceder a esos archivos que han compartido con ellos, ¿no? Entonces, como dice acá, comparto archivos y carpetas, ¿no? Puedo invitar de manera fácil a otros usuarios a ver los archivos que quieras y además de descargarlos y trabajar en ellos, ¿no? Entonces, es una ventaja que nos presenta también la herramienta. ¿Y cómo lo comparto? En este caso lo comparto con la dirección de correo electrónico, en este caso de Gmail del usuario, ¿no? Lo otro que vamos a tratar el día de hoy es los formularios de Google, ¿no? Los formularios de Google también son una herramienta muy interesante. Lo podemos utilizar, en realidad tienen varios usos que se le puede dar, pero dentro de lo que es la educación que estamos teniendo, la educación virtual, lo podemos utilizar para hacer cuestionarios y también lo podemos utilizar para lo que es, en este caso, las encuestas, ¿no? Yo puedo hacer una encuesta, de repente a los estudiantes, y lo puedo hacer utilizando esta herramienta. Y los cuestionarios, bueno, viéndolos desde un punto de vista ahora en la evaluación formativa. Yo les había compartido ahí en el aula virtual un módulo de evaluación formativa y dentro de la evaluación formativa hay varios conceptos, ¿no? Que hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que tratar de trabajar con actividades o tareas, ¿no? De alta demanda cognitiva y a partir de ella plantear de repente algunas preguntas. Ya no es tanto las preguntas que hagamos de memorización, ¿no? De conocimiento, ¿no? Y ahora son otro tipo de preguntas que hay que plantear al estudiante, ¿no? Hay que retarlo de alguna manera. Entonces, esta herramienta me permite hacer eso, ¿no? Puedo compartir formularios por medio de un correo electrónico, dice acá, ¿no? Yo, una vez que tenga el formulario, lo puedo compartir de manera muy fácil al correo del estudiante o en este caso de las personas a las que desee enviar mi documento, ¿no? ¿Qué otra cosa se puede hacer con los formularios? Entonces también puedo, como dice acá, trabajar en equipo, ¿no? Redactar preguntas y analizar resultados. Los formularios de Google lo que me permiten es esto, ¿no? Una vez que haya obtenido las respuestas en este caso de mis encuestados o de las personas a las que les apliqué el formulario, entonces yo puedo tener algunos resultados estadísticos con gráficos de este tipo, ¿no? Entonces eso es muy útil, sobre todo para las encuestas, ¿no? Y en el caso de los cuestionarios también, porque me da algunas estadísticas, promedios, medias, ¿no? De los puntajes, en este caso, de
que han obtenido los estudiantes, ¿no? Ya, a ver, le recuerdo que todo esto está grabado, va a quedar grabado en una videoconferencia, ya, luego la voy a subir. Miren, vayamos entonces a la segunda parte, que era el crear un formulario de Google. Acá yo tengo un documento de un cuestionario sobre enfoques transversales y marco buen desempeño. Acá tengo algunas preguntas planteadas. Vamos a crear entonces este cuestionario. Entonces, como yo les había dicho al inicio en una introducción, con los formularios de Google o Google Forms, yo puedo crear cuestionarios, puedo crear encuestas también, si quiero encuestar, también lo puedo hacer ahí. Pero en el caso de la evaluación, y dentro del enfoque ahora de la evaluación formativa, se podría plantear algunos cuestionarios, ¿no? Pero partiendo de un caso de estudio, partiendo de un problema, ¿no? De alguna situación. Podríamos emplear ahí el método del análisis de casos, podría ser, ¿no? A ver, voy a aplicar ese método acá. A ver, entonces acá, este es el título del cuestionario. Yo lo he redactado primero en Word, esa es la recomendación. ¿Y cómo se crea un formulario de Google? Es algo sencillo. Ustedes desde su Drive, a ver, yo accedo al Drive. Voy a ingresar acá a una de mis carpetas. A ver, cursos Edu Virtual 21. A ver, acá ya. Ustedes lo pueden hacer en cualquier carpeta que ustedes crean conveniente, ¿no? Ya, yo sí lo voy a tener acá como ejemplo. Dentro de mi carpeta formulario de la carpeta herramientas TICS. Estoy ingresando ahí. Y acá lo voy a tener. A ver, ¿qué hago? Algo sencillo. Miren, ustedes hacen clic derecho dentro de su carpeta. Le doy clic a la opción más. ¿Ya? Y luego, a la derecha dice formularios de Google. Repito, clic derecho en el área en blanco de la carpeta, más formularios de Google, y le doy clic ahí. Y me está creando un formulario Google. Inicialmente dice formulario sin título. Ya, yo lo voy a poner acá. Formulario, acá en la parte superior que está resaltada azul, acá le doy un título. Formulario marco de buen desempeño docente. A ver, así le voy a poner, presiono Enter. Le doy clic afuera y ya está. Se guardaron todos los cambios, dice ahí, ¿no? Ya, y acá le voy a dar, nombre dice formulario MBDD. Le voy a dar el mismo título que dice acá, cuestionario sobre enfoques transversales. ¿Ya? Ya está. Ese es el título. La descripción es opcional. Si quieren una descripción del formulario. Y ahora empiezan entonces las preguntas, ¿no? También el formulario puede emplearse para registrar datos, ¿no? Yo para la inscripción de este curso, yo hice un formulario en donde les pedía sus datos, ¿no? Sus apellidos, su nombre, su correo electrónico, ¿no? Algunos datos. Acá también, cuando hago una evaluación, yo pido los apellidos y nombres, ¿no? Incluso podría decir que sean en mayúscula y en ese orden. Ya, entonces, este texto habría que escribirlo ahí. Yo para hacer esto más rápido ya los tengo ahí. Y acá dice pregunta. Pregunta sin título. Yo le doy clic acá. Y al lado derecho, acá en esta lista desplegable, aparece un conjunto de opciones. ¿Por qué? Porque hay varios tipos de preguntas que puedo hacer. Puedo hacer una pregunta de respuesta breve, una pregunta donde la respuesta ya no sea breve, sino de varias líneas, párrafo. Opción múltiple es cuando yo quiero que marquen una opción, o les doy 4 alternativas y tienes que seleccionar una. Casillas de verificación son los checks. De repente le digo, a ver, chequea las alternativas que consideren que son las respuestas, podrían ser más de una. Lista desplegable, ¿no? Puedo incluso hacer que el alumno me envíe un archivo, carga de archivos, etcétera, ¿no? Pero las más empleadas son las primeras, ¿no? Voy a dar clic en la primera opción que dice respuesta breve. Y la pregunta
Entonces es la que había copiado, ¿no? Apellidos y nombres en mayúsculas y en ese orden. Ya, entonces, acá dice texto de respuesta breve, y acá, fíjense, en la parte inferior, acá dice obligatoria. Yo le doy clic acá a la derecha botoncito, y fíjense, y ahora se activa la opción, y ahora, ¿qué significa obligatoria? Quiere decir de que tiene que responder de manera obligatoria, o sea, tiene que poner su nombre y apellidos obligatoriamente. Si no lo hace, no va a poder avanzar en el formulario, ¿no? ¿Ya? Ya, entonces esa sería la primera pregunta ahí que hay que hacer, ¿no? Los apellidos y los nombres del estudiante. Bueno, en este caso, este cuestionario va dirigido a maestros, ¿no? Luego dice, si no ha visualizado los videos, a ver qué sucede, que para poder resolver este cuestionario tiene que previamente haber visto algunos videos y haber revisado un caso de análisis. Ya, entonces este texto también hay que dárselo al maestro, ¿no? Entonces, ¿cómo hago acá? ¿Dónde voy para poder mostrar ese texto? Acá ustedes tienen una opción, ya no en el botoncito más de agregar pregunta. Este botón más que aparece a la derecha, para agregar otra pregunta más. Pero yo lo que quiero es agregar un título o una descripción. Entonces le doy clic a este botón que dice TT. Le doy clic ahí. Y ahora, acá en la parte inferior, yo voy a escribir esta descripción, ¿no? Si no visualizar los videos, hacerlo, ¿no? Ya, y ya está, nada más, ¿no? Ese es un texto, nada más, ese es un texto que estoy insertando. Y a continuación, habría que darle los videos, ¿ya? Acá hay algunas direcciones de YouTube, unos videos que son necesarios que los revise el maestro para poder responder las preguntas del cuestionario. Entonces, voy acá a esta barrita vertical y acá hay una opción que dice agregar video. Acá está el botón del play. Le doy clic ahí y fíjense, yo puedo buscar un video en YouTube o puedo por la URL, le doy clic en donde dice URL y acá tendría que haberlo buscado y tener su URL, ¿no? Y ahí está, ¿a qué se llama el currículo? Y luego le doy clic en el botón seleccionar. Entonces ahora me aparece ya cargado el video. Y dice video sin título. Tengo que darle un título. Bueno, acá estaba. Entonces ahora le doy clic. Ahí está. Y podríamos agregar un segundo video de la misma forma, ¿no? Acá dándole clic a agregar video y agrego el otro video, ¿no? Ya, ahora. Agrego otro video, ¿no? Pero lo que interesa acá es el caso, ¿no? ¿Y cuál es el caso que tiene que resolver en este caso el maestro, ¿no? Que tiene que responderle unas preguntas. Yo ese caso lo tengo en modo de imagen. O sea, yo el caso lo tengo en una imagen. Entonces, acá yo tengo una opción que dice agregar imagen. Debajo de este icono de la TT es este icono de las imágenes. Dice agregar imagen, le doy clic ahí. Y ahora, puedo buscar en mi disco duro dónde está la imagen, acá en subir, voy a explorar y me va a abrir la ventana para ubicar la carpeta y el archivo. Y ahora, yo no lo voy a hacer desde ahí, sino yo lo tengo en el Drive. A ver, voy acá donde dice Google Drive. Acá donde dice Google Drive, mi unidad, y eso ya lo tenía dentro de una carpeta determinada. ¿Ya? Entonces lo busco, ubico dentro de mi Drive el archivo, puedo ubicarlo desde mi carpeta también. En mi caso ya lo había ordenado ya. Y acá está, este es el caso de la maestra que lo había capturado como una imagen. Y ahora, ya está, acá ve. Y acá yo le pongo un título, caso de estudio, ¿no? Ya está. Entonces, hasta ahí, miren, tenemos todo esto, ¿no? El video, el caso de estudio, y ahora ya vienen las preguntas. Pero ¿qué sucede? Que como el formulario tiene varias preguntas, entonces para que lo vean todo esto,
Entonces yo lo que podría es crear secciones. ¿Qué significa secciones? Es como, de alguna manera, como crear páginas, ¿no? Página 1, luego paso a la página 2, página 3, ¿no? Entonces por partes lo voy mostrando el cuestionario, no en una sola, sino por partes. Entonces acá, ¿cómo hago para tener otra sección? Acá tengo una opción, la última de esta barra vertical que dice agregar sección. Le doy clic a este botón y dice sección 2 de 2, sección sin título. ¿Ya? Entonces acá donde dice el título, voy a agregar esto de acá. Dice, a partir del caso de la maestra María, de las lecturas y videos propuestos, responde. Entonces tiene que haber revisado previamente el video y la lectura. O el caso, en este caso. Y ahí está. Ya, y ahora sí ya vendrían las preguntas. ¿Ya? La primera pregunta dice, ¿qué enfoques transversales requieren ser trabajados con mayor urgencia por la docente María? Ya voy a copiar esa pregunta. Y luego habría que agregar ya la pregunta. ¿Cómo agrego las preguntas? Acá, en la primera opción de la barra vertical, en el botoncito del más, le doy clic y se agregó una pregunta nueva. Ya, y acá donde dice pregunta, ahí habría que pegar la pregunta. ¿Qué tipo de pregunta sería? Si es que tiene varias opciones para marcar, entonces podría ser de opción múltiple. Entonces yo le doy clic a la opción múltiple y acá me aparece opción 1. La opción 1 sería la primera alternativa, por decir, yo tengo 3 alternativas ahí. Entonces habría que escribir cada una de las alternativas de la pregunta, ¿no? Entonces acá, en donde dice opción 1, va la primera opción, luego iría la segunda opción, y luego la tercera, ¿no? Y de esa manera yo puedo agregar 3, 4, 5 opciones las que yo considere necesarias, ¿no? En mi caso, en esta pregunta vamos a tener 3 opciones. Ya, entonces ahí está guardado. De manera automática se va grabando todos los cambios que voy haciendo, ya están guardados, o sea, todo esto ya está guardado en su drive. Ahora, el tipo de pregunta podría ser obligatoria, acá acuérdense, acá a la derecha es obligatoria, tengo que darle clic al botón para activarlo, y esa pregunta ahora es obligatoria, o sea, tienen que responderla sí o sí. Y así vamos agregando el resto de preguntas. Miren, voy a la parte superior de mi formulario, y yo tengo una serie de opciones para poder configurar mi formulario. Pero antes de eso vamos a la vista previa, para ver cómo queda el formulario, ¿ya? Acá hay un botón de un ojito, le dan clic al botón del ojo y es vista previa, y acá voy a ver cómo quedaría mi formulario. Bien, el estudiante acá dice, cuestionario sobre enfoques transversales, apellidos y nombres, ahí tiene que ingresar sus datos. Si no visualizar los videos, puede hacerlo. Acá le da play al video, y lo puede ver, ¿no? ¿A qué llama el currículo nacional enfoques transversales y para qué sirve? Los enfoques transversales son formas de considerar cómo son las personas, cómo son sus relaciones con los demás, con el entorno y con el espacio común. Dichas concepciones se traducen en formas específicas de actuar, que constituyen... Ya, si quiero ampliar el video, le doy clic en mirar en YouTube. Le doy clic ahí. Y acá me lleva al... Es que es un video, acuérdense que pegamos el enlace de un video de YouTube, ¿no? Ahí lo estoy proyectando, a ver, véanlo unos minutos. Cada episodio de la vida cotidiana que representa una oportunidad para evidenciar determinados valores es también una oportunidad para reflexionar sobre ellos, discutiendo entre todas las distintas opciones de respuesta a cada circunstancia. Los enfoques transversales se impregnan en las competencias que se busca que los estudiantes desarrollen. Su función es orientar en todo momento el trabajo pedagógico. A continuación,
Vamos a poner ejemplos de actuaciones en la escuela de cada uno de estos enfoques. Julia es docente de tercer grado de primaria y ha solicitado a sus estudiantes investigar sobre la Convención de los Derechos del Niño. No se resuelven. Como varias de estas situaciones ocurren comúnmente dentro de la escuela, han tenido varias conversaciones francas y abiertas, donde Julia ha dejado en claro a sus estudiantes que nadie tiene derecho a maltratarla, así hayan cometido una falta, así se trate de una autoridad. La conciencia de derechos se traduce en la disposición a conocer y reconocer los derechos individuales y colectivos de las personas, sea en el ámbito público o privado. El diálogo se traduce en la disposición a conversar con otros, intercambiando ideas o afectos para construir juntos una postura común. Julia sabe que la conciencia de derechos, el diálogo y la concertación son valores, pero que de nada sirven si no se practican en el aula y si ella no da el ejemplo. Miguel es un estudiante de sexto grado, algo tímido y bajo a la vez. Tiene un cierto grado de disfasia expresiva, por lo que presenta dificultad para producir oraciones de longitud o complejidad. Así, cuando le toca intervenir, articula las palabras con parsimonia. Sus compañeros se burlan de eso y el profesor, aún sabiendo de su síntoma, no le tiene paciencia, por lo que evita hacerle preguntas o no espera su respuesta y le hace la pregunta a otro que contesta más rápido. Pero un día lo vio llorar en silencio y de la conversación que sostuvieron tomó conciencia de que su impaciencia no solo lo estaba lastimando, sino que reforzaba la burla de sus compañeros y compañeras. El respeto se traduce en el reconocimiento al valor inherente de cada persona y de sus derechos, por encima de cualquier diferencia. La confianza se traduce en la disposición a depositar expectativas en alguien, creyendo sinceramente en su capacidad de superación y crecimiento, más allá de cualquier circunstancia adversa. El profesor de Miguel descubrió que el respeto y la confianza son valores que sus estudiantes deberían adoptar, pero que quedan como palabras vacías de significado si no se ponen en práctica cada día en el aula y si él mismo no da testimonio de estos valores. Máximo es profesor de una escuela multigrado en el sur andino y desde el primer día de clases ha establecido una regla muy clara. Nadie entra con hojotas al aula. Les ha dicho a sus estudiantes que no pueden estar ensuciando el piso todos los días y que las hojotas se quedan afuera. Les ha hablado también a las madres de familia y les ha pedido que no manden con faldones a sus hijas, porque a la escuela no se puede venir disfrazadas de campesinas. El respeto a la identidad se traduce en el reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales de los estudiantes. La justicia se traduce en la disposición a actuar respetando el derecho de todos, exigiendo sus propios derechos y reconociendo derechos a quienes les corresponde. El respeto por la diversidad y la justicia son valores que todos los estudiantes deberían adoptar, pero Máximo no está dando ejemplo de eso. Debería recapacitar y comprender que, como docente, su sincero deseo de ofrecer lo mejor a sus estudiantes no puede consistir en tratar que ellos sean igual a él. Esther es una de las estudiantes con rendimiento más destacado de tercer grado de secundaria, además de ser una muchacha con mucha seguridad y facilidad de palabra. Sus compañeros varones, sin embargo, no la incluyen en las actividades que se organizan en el aula. Prefieren realizarlas con chicas que tienen una actitud más pasiva y que no discuten sus iniciativas ni pretenden liderarlas. Mayra, su profesora, por lo general no interviene en esto. Lo que le interesa es que las cosas se hagan y que las hagan en silencio. La igualdad se traduce en el reconocimiento al valor inherente de cada persona por encima de cualquier diferencia, incluidas por supuesto las de género.
La empatía se traduce en la sensibilidad e identificación con situaciones de desigualdad, así como en el rechazo a los estereotipos que los sostienen y justifican. Ya, a ver, vamos avanzando. Ya, a ver, entonces habíamos quedado acá en el video, y acá está el caso de la maestra, ¿no? Es un caso de estudio. Ahí a ver si lo leen unos par de minutos. Y a partir de ahí es que vamos a plantear están planteando las preguntas, ¿no? Ya. A ver, entonces acá, debajo del formulario, acá hay un botón que dice siguiente. El botón siguiente, entonces, lo que me va a permitir es ir a la siguiente sección y ahí van a empezar ya las preguntas, ¿no? Entonces vamos a regresar al formulario que estábamos creando. Fíjense que de manera automática se va guardando los cambios en la carpeta del Drive, ¿no? La que había estado señalando, en donde había guardado yo este formulario, donde había creado, ¿no? Ya, entonces vamos al final. Estábamos en la primera pregunta. Y vamos ahora a agregar las siguientes. A ver, pero antes de agregar las siguientes, tengan en cuenta que esto que estamos creando es un cuestionario, no es una encuesta. Si es un cuestionario, entonces habría que señalar cuál es la alternativa correcta de la respuesta y darle de repente una puntuación, un puntaje. En el caso de las encuestas no es necesario eso. ¿Cómo hacemos que los formularios sean cuestionarios? Es necesario hacer una configuración ahí. En la parte superior derecha, a la izquierda del botón enviar, hay el botón de la rueda dentada que dice configuración. Yo le voy a dar clic ahí. Y acá dice configuración general. Y acá tengo un conjunto de opciones, ¿no? Luego dice presentación. Podría yo registrar una respuesta de... O sea, cuando termine el docente de responder el cuestionario, le aparece un mensaje, ¿no? Diciendo sus respuestas, ¿no? Yo le podría dar un mensaje, sus respuestas fueron registradas correctamente, ¿no? Le doy ese mensaje cuando termina, ¿no? Ya luego voy acá donde dice cuestionarios, y es necesario activar esta opción, ¿eh? Dice, convertir en cuestionarios, asigna puntuaciones a las preguntas y permite la calificación automática. Entonces eso es lo que yo tengo que activar. Si no, no se va a poder calificar ese cuestionario. Le doy clic acá, activo la opción, y acá dice, mostrar calificación inmediatamente después de cada entrega. Terminó el docente de responder o el estudiante de responder el cuestionario y automáticamente le aparece su puntaje, y puede incluso ver, como dice acá, la persona que responde puede ver
las preguntas con respuestas incorrectas, las preguntas con respuestas correctas, y también puede ver sus puntuaciones, ¿no? Si ustedes no deseen que vea eso, entonces yo no chequeo esta opción, ¿no? Pero por defecto aparece ahí chequeado, ¿no? Puede ver todo eso. Si ya configuré todas estas opciones, le doy clic en el botón guardar, acá en la parte superior derecha, para que se guarden los cambios, y ahora ya es un cuestionario, ¿no? Este formulario recién es un cuestionario. Entonces, ahora en la parte inferior, si voy a la primera pregunta, fíjense que ahora aparece esta opción, clave de respuesta. Antes no me aparecía. ¿Por qué? Porque yo lo estaba tratando como si fuera una encuesta. Entonces tenía que activar esa opción de configuración. Ahora yo le doy clic a la opción clave de respuesta y acá tengo que decir, ¿y cuál es la respuesta correcta? ¿Qué enfoques transversales requieren ser trabajados con mayor urgencia por la docente María, del caso de estudio que ustedes leyeron de ese momento en la imagen? ¿Cuál creen que sería la alternativa correcta? ¿Alguien desea participar? ¿Maestros? Alternativa B. La B. Ya, la B, correcto, La ¿no? segunda. Derechos. Ya, Derechos. Sí, la segunda, ¿no? Ya, yo le doy clic, entonces a esta opción, porque esta es la respuesta correcta, ¿no? Entonces, fíjense que aparece un check. Y no solo eso puedo hacer, sino también puedo agregar una retroalimentación. ¿Qué tal si el estudiante se equivocó? Marcó otra. Entonces le digo, no, la alternativa es de derechos interculturales y de igualdad de género, pero hay que hacerle algún comentario, ¿no? Un tipo de retroalimentación. Entonces yo le puedo agregar acá un comentario. Por ahora no lo voy a hacer en esta opción, ¿no? Entonces luego lo que tengo que darle clic es a listo. Y esta vez. Ya está con clave respuesta. Acá aparece un check. ¿Qué significa? Que de estas alternativas, la correcta es la que tiene el check. ¿Ya? Y así voy creando las demás preguntas. Ahora, me había olvidado de algo. Le puedo dar un puntaje a la pregunta. Entonces acá voy de nuevo a clave de respuesta. A ver, le voy a dar clic acá, clave de respuesta. Y fíjense, acá yo no le había puesto puntos, ¿no? A ver, 0 puntos dice ahí. Podemos darle, por decir, no sé, 5 puntos. A ver, si lo hago en vigesimal, 4 preguntas por 5, ¿no? Ahí tengo los 20 puntos. Le doy 5 puntos y le doy clic en listo. Y ahora sí tiene un puntaje, acá dice 5 puntos, ¿no? ¿Ya? Ahora habría que crear entonces las demás preguntas. A ver, voy a agregar ahí unas cuantas más para la demostración mediante este caso, ¿no? Ya, vamos entonces a la segunda pregunta. ¿Qué dice ahí? Si tomamos en consideración que la maestra María también debe trabajar... A ver, voy a hacer esa pregunta. Ya, fíjense que ahora la barra me aparece de otra forma porque he achicado la ventana. Para hacer las preguntas, acuérdense que es el botón este de agregar pregunta. Este botón del más, le doy clic y me va a agregar otra pregunta más. Ya, y acá, ¿cuál sería el tipo de pregunta? Para marcar también, ¿no? Opción... Ah, no, pero acá dice marque 2 alternativas. Entonces, podría ser para chequear. Chequear es casillas de verificación. Ya. Y habría que copiar entonces la pregunta. Acá tendrían que escribir ustedes la pregunta, o si ya lo tienen en Word, lo copian y lo pegan. Y dar las opciones, ¿no? Entonces acá tengo 4 opciones. Equidad y justicia. A ver, vayan pensando cuál es la opción correcta para esa pregunta. Igualdad y dignidad. Acá le doy clic donde dice agregar una opción. Se van agregando. Empatía. Y respeto a la identidad cultural. ¿Ya está? Y acá queda un texto. Ya, ahora, ¿cuál de esas 4 alternativas sería la correcta? A ver, ¿cuál creen?
Bueno, yo pienso que es la primera, equidad y justicia, y la última, respeto a la identidad cultural. ¿Ya? ¿Alguien más tiene otra opinión? Voy a agregar acá clave respuesta, ¿ya? Acuérdense que para dar la respuesta es clave respuesta, le dan clic ahí, y tendrían que chequear, y como la pregunta dice marque dos alternativas, habría que marcar las dos. Bueno, equidad y justicia es una, ¿no? ¿La otra cuál sería? ¿Respeto a la identidad cultural? ¿Qué valores debería promover? Ya está hablando del enfoque del bien común, ¿verdad? ¿Sería la empatía? Empatía, correcto. Entonces son esas dos, ¿no? Equidad y justicia y empatía. Ahora, el puntaje, le doy 5 puntos, podría ser 5. Y luego entonces le doy listo. ¿Listo? Y está la segunda pregunta. Y si quiero que sea obligatoria, acuérdense que activan este botón de obligatoria. Y ahora podemos agregar la tercera pregunta. Ya, según el marco de desempeño, ¿qué dominio, no, guarda relación con la situación del caso estudio, ¿no? Ya voy a agregar acá una pregunta más. Y esa sí es una sola opción, entonces sería opción múltiple, ¿no? Y el tipo de pregunta, acá acuérdense que ustedes eligen qué tipo de pregunta quiero, ¿no? Entonces respuesta breve, párrafo, opción múltiple, casilla de verificación. Le voy a dar opción múltiple porque voy a marcar una de las opciones, ¿no? Entonces acá dentro de las opciones, ya el dominio 1, ¿no? El dominio 2, del marco buen desempeño, ¿no? En este caso, ¿no? Dominio 3. ¿Cuál dominio creen que es? Dominio 4 también está, ¿no? Ya está. Entonces ahora para darle la alternativa le doy clave de respuesta. ¿Y cuál es la correcta? Eso sería dominio. Acá le doy 5 puntos también. ¿Qué dominio tiene que trabajar la maestra en el marco de buen desempeño? El 2, La ¿no? 2. El 2. Sí. Correcto. Ya le doy listo. Y está. Hasta ahí ya tengo 3 preguntas. Ya para que complete el 20, ahora le voy a poner la última. Y acá pongo la pregunta, opción múltiple. Ah, no, es opción múltiple, era el tipo de pregunta, ¿no? Acá tengo qué competencia debe movilizar la docente María para abordar la situación presentada, pero las competencias en el marco buen desempeño, ¿no? Dice. La 3, la 4, la 5, la 6. ¿Cuál podría ser? A ver, ¿cuál creen que podría ser? Ya, yo le voy a poner 3 alternativas. Ya, entonces ahí sería clave respuesta, 5 puntos. ¿Cuál sería la correcta? La 3, ¿no? Sí. La 3, ¿por qué? Y acá les voy a agregar un comentario, ¿ah? Miren, acá donde dice agregar comentarios a la respuesta, le voy a poner la competencia del clima, ¿no? El clima de la escuela, ¿no? El clima escolar, ¿no? Ya, entonces acá dice respuestas incorrectas y respuesta correcta, ¿no? Si es que le apareciera, si es que la persona marcara incorrectamente, entonces le va a aparecer este comentario, ¿no? Y ustedes pueden sustentarlo ahí, ¿no? Hacer una especie de retroalimentación. A ver, lo voy a guardar. Solo he hecho ahí un comentario solo para la última pregunta, para la pregunta 4. ¿Ya? Comentarios para respuestas incorrectas. Ya, entonces con todo eso, ya está todo mi formulario.
¿Sí? Entonces, para finalizar, voy al final. Y acá hay una opción que dice listo, ¿no? Ya le doy clic a listo. Y está. Entonces ahora el formulario. Ah, y obligatorio también, ¿no? El formulario usted lo puede modificar en cualquier momento, ¿ah? Acá yo puedo agregar más preguntas, puedo modificar algo que de repente no hice bien. Fíjense que en el diseño del formulario acá dice preguntas y acá dice respuestas. La respuesta todavía cero respuesta porque todavía no lo he aplicado. Ahora, ¿cómo aplico entonces este cuestionario? Tendría que enviar el cuestionario. Lo puedo enviar a los correos electrónicos o puedo darle el enlace a los docentes o a los estudiantes para que me respondan este cuestionario. ¿Dónde tengo que ir? Acá hay un botón en la parte superior que dice enviar. Ahí yo le doy clic en enviar y acá tengo las dos opciones. O se los envío a su correo y acá tendría que poner todos los correos de todas las personas que quiero que respondan a mi cuestionario, o lo hago mediante el enlace, ¿no? Entonces yo lo que tendría que hacer es simplemente copiar este enlace. Este es el enlace de ese cuestionario. Yo le voy a copiar acá. Dice, se copió en el portapapeles. Y ahora habría que... Ya, se lo voy a enviar ahí. Ya, a ver. Si ven en el Zoom, ahí en el chat les he puesto el enlace del formulario. A ver, denle clic y respondan a ver las preguntas. A ver, pero marquen algunas, la última sobre todo, traten de marcar la incorrecta, ya tienen la respuesta, pero para ver qué es lo que sale, a ver. ¿Ya? A ver, vamos viendo entonces la respuesta. Están respondiendo ahí el cuestionario, ¿no? Les he pasado el enlace ahí en el Zoom. Ya, entonces yo acá voy viendo sus respuestas. A ver, un par de minutos para que respondan. Y hay una respuesta. Y acá se va actualizando, ¿no? Puntuación, acá dice 10 puntos de 20, ¿no? Acá me aparece una serie de estadísticas de acá en la respuesta. Dice promedio, mediana, rango, de qué nota va, preguntas con respuesta incorrecta más frecuente, ¿no? O sea, acá están todas las estadísticas de sus preguntas. O sea, eso es lo interesante de esta herramienta, ¿no? O sea, me da una serie de gráficos donde me muestra ciertas estadísticas sobre las respuestas, en este caso de los datos recolectados, ¿no? Yo ya puedo hacer el análisis a través de toda esta información. A ver, hay 3 respuestas ya. A ver, el resto. Muy bien, me saqué 20. Profesor, ¿y dónde Ah, veo muy bien. las estadísticas que usted está diciendo? Ahí sale. Sí, lo que sucede, a ver, es lo siguiente, que ustedes, a ver, se han terminado el cuestionario, ustedes pueden ver su respuesta, ¿no es cierto? Y su puntuación. Se las muestra, ¿no es cierto? Le dice qué puntuación Sí, tienen y pueden ver las Sí, respuestas. Si marcaron una incorrecta, a ver, fíjense ahí que les va a dar la retroalimentación. Si marcaron en la última pregunta incorrecta, y todas esas respuestas, como les digo, quedan registradas acá. Ahora, ustedes dicen, ¿por qué ustedes no pueden ver la gráfica? Yo estoy viendo la gráfica, porque yo soy el que ha creado el formulario. Yo soy el que puede ver sus respuestas y yo soy el que puede ver las estadísticas y los gráficos que me generen. Todos estos gráficos yo los puedo ver. Si ustedes cuando creen sus formularios, van a crear sus cuestionarios, ahí van a poder ya acceder a esta respuesta, ¿no? ¿Ya? Ya, acá dice 5 respuestas. A ver, no sé si alguien falte. ¿El resto?
Ya, a ver, ¿alguien más va a participar acá? Profesor, solamente los estadísticos lo ve el que ha hecho el Formulario, cuestionario, claro. ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, ya. Ujú. Ya, a ver, no sé si tienen alguna pregunta sobre esto. Aprovechando que el tiempo. Mientras van Profesor, respondiendo otros, sí. profesor, para Ninguna. entrar al formulario, ¿dónde tenía que ir? A ver, voy a cerrar el formulario que acabo de crear, ¿ya? Lo cierro. Voy a mi Drive. Y donde lo creé, ahí está. Acuérdense que yo ingresé a esta carpeta de formularios, le hice clic derecho, acuérdense, ¿no? Para crear el formulario, clic derecho, más formularios de Google. Y ahí me empezó a crear mis formularios, ¿se acuerdan? Pero ¿dónde está guardado? En la carpeta en la que lo he creado. Pues acá está, ¿ves? Formulario MBDPD. Le doy doble clic en mi formulario y ahí está, ¿ves? Este es el formulario que yo he creado. ¿Ya? Acá está todo mi formulario y acá están las respuestas de ustedes. ¿Ve? Y hay 7 respuestas, ¿ves? Ya, profesor, más clic derecho y ahí sale, ¿verdad? Para crearlo, sí. Clic derecho, más y luego formularios de Google. Esa es la opción. Elber, si quisiéramos agregar alguna imagen, ¿podríamos recurrir a esa opción que tú nos diste de recortar? ¿O ya no es necesario para el formulario? Sí. ¿Te acuerdas que Ahora, hiciste la clase pasada recortar desde la barra de tareas, algo así, de herramienta de tareas, creo que sí, está de abajo? la herramienta de recortes. Sí, ¿No? La herramienta de recortes. si quiero agregar en alguna pregunta una imagen o un gráfico, ¿puedo utilizar esa opción de recortar y llevarlo al formulario? Sí, No. sí se puede, Sí pero se puede. primero habría que guardar la imagen. Hay que guardarla. Sí. Ah, ya, correcto. O sea, voy a la herramienta recortes, hago el recorte respectivo, guardo la imagen en una carpeta y luego ya la puedo utilizar acá en el formulario. No sé si de hace un momento expliqué de que este caso de estudio que estoy proyectando, esta es una imagen, ¿no? De hace un momento. Ah, ya. Ahí subí esta imagen, ¿no? Entonces, lo que están viendo acá, en realidad esto no es texto, es una imagen capturada, ¿no? Y la capturé justo con la herramienta recortes. O sea, el requisito es simplemente que esté guardada la imagen, ¿no? Pero sí lo puedo hacer Ya con... está. Muchas gracias. Ajá. Ingeniero, Sí, maestra. ingeniero, y si yo quiero hacer mi clase con mis estudiantes de esa manera, así como está, que lo realiza usted, ¿Cómo ¿lo se podría llama? hacer? Mire, ¿A qué se escuche, refiere? con mis estudiantes lo puedo hacer esta sesión. ¿Y en qué momento les envío sus cuestionarios? El enlace, eso, para que Claro, interactúen. usted tendría que, previamente, antes de la clase ya tendría que tener creado su cuestionario. Ya, ajá. Una vez creado, para poder, Ya. para que ellos puedan acceder al cuestionario, les había dicho que hay 2 formas, ¿no? Yo tengo que ir a darle clic a este botón que dice enviar. Les dije, ¿no? Ya. Le dan clic a este botón enviar, que está en la parte superior derecha. Y hay 2 maneras. O le envío el cuestionario al correo electrónico, pero acá donde dice para, tendría que escribir cada uno de los correos, ¿no? Habría que escribir uno por uno. Y luego le hago un comentario acá y le doy clic en este botón que dice enviar, ¿no? Y les llega a sus correos la invitación a responder el formulario. La otra manera, este es por correo electrónico, la otra manera es mediante el enlace, ¿no? Acá ustedes ven este icono del vínculo, le doy clic ahí, y acá yo tengo la dirección del formulario. Entonces yo lo que tengo que hacer es simplemente copiar la dirección, copiar, voy al WhatsApp de grupo, clic derecho, pegar, y está. Con este enlace acceden, así como han accedido ustedes, ¿no? Que les he pasado el vínculo. Ya, de la misma forma, entonces copio este vínculo y se lo paso a mi grupo de estudiantes, ¿no? Por el WhatsApp podría ser, ¿no?